Hola, ¿qué tal amigos de dirmedalmexico.com y de todo el grupo GCT Medios? El día de hoy tenemos una entrevista con Alejandro Barbosa de Nariz Roja. Vamos a platicar algunos temas de gran importancia acerca del desabasto de medicamentos. Hola Alejandro, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Gracias Alejandro, pues bienvenido y gracias por tu tiempo. Nos gustaría comenzar pues platicando un poco a todos los que nos ven. ¿Qué es lo que hace Nariz Roja? ¿Quién es Alejandro? Primero, mi persona, soy Alejandro Barbosa. Soy un ciudadano de 48 años, nacido en Guadalajara, Jalisco, de profesión psicólogo y maestro en mercadotecnia. Y desde hace 15 años me dedico a dirigir la organización civil Nariz Roja, de la cual soy fundador. Y, y este proyecto llamado Nariz Roja, bueno, yo digo todavía proyecto después de 15 años, sigue buscando. El objetivo principal es apoyar a pacientes con cáncer, tanto niños como adultos, la manera más integral posible. Nunca creo que el que habla de una integralidad es muy complicado reunirla porque pues, te habla de cuestiones emocionales, te habla de la cuestión clínica, te habla de la cuestión asistencial y buscamos el cómo sí por medio de albergues, medicamentos, estudios médicos, cuestiones de psicología, fisioterapeuta, la parte educativa. Tenemos una escuela para niños con cáncer y bueno, abriéndonos a más horizontes. Hoy ya estamos llegando a Chihuahua después de 15 años. Estamos abriendo ya dos albergues y bueno, y aparte metiéndonos en problemas con las autoridades. Claro que sí, Alejandro. Y justo, bueno, en eso que nos cuentas y en esto último, ¿qué pasa con los medicamentos oncológicos en México? Y aquí me gustaría dar también énfasis en por qué el cáncer, ¿no? Porque finalmente tú vienes de la psicología, hay muchas enfermedades que podrían insertarse pues dentro de la psicología, ¿no? Dentro de las problemáticas actuales que vivimos en el sistema de salud. Pero ¿qué está pasando con los medicamentos oncológicos y por qué el cáncer? Bueno, yo llego ahí por el Hospital Civil de Guadalajara. Yo soy psicólogo, me formé ahí como hice mis prácticas y mi servicio social en el piso 7 y de ahí pues me apasioné mucho por buscar cómo ayudarle a todas estas personas que viven este problema desde la parte profesional. Luego me di cuenta que mi tarea como profesional se veía superada por toda la problemática que hay alrededor del tema del cáncer y decidí pues entrar en este tema del apoyo en la parte asistencial y luego entró el tema de los medicamentos a partir del desabasto de medicamentos de la administración pasada. Yo realmente durante todos los años de Nariz Roja rara vez nos metimos el tema de compra de medicamentos porque era rara vez que nos lo pidieran. Lo digo con toda la sinceridad del mundo, con el Seguro Popular, si algo no faltaba eran medicamentos. En el tema de cáncer infantil, por lo menos no faltaban. Desafortunadamente, a partir de este gran problema, pues nos tuvimos que meter a aprender, a conocer, a ver temas de proveedores, proveedurías, entender el proceso que el gobierno estaba inventando. Ojo con esto, teníamos que aprender cómo le hacía el Seguro Popular, porque al no tener conocimiento de medicamentos, pues no teníamos ni más el mínimo interés de cómo le hacía el gobierno para hacer llegar los medicamentos a los hospitales. La realidad es que no había pues, un interés ciudadano porque las cosas llegaban, ¿no? Pero ya que se dio el problema, pues tuvimos que aprender el antes, que ya no existía, y el hoy, como el gobierno intentó jugar durante los últimos, pues yo diría 7 años. Este último creo que van mejorando, pero la administración de López Obrador fue terrible, fue un juego de experimentos de vamos a ver cómo le hacemos. Nunca dieron con la estrategia acertada, al grado que, bueno, pues llevaron a niveles brutales de falta de medicamentos, no solo en cáncer, sino en todas las áreas de los hospitales. Pegó mucho en cáncer por el tema de la inhabilitación de PISA, de la farmacéutica, era la que producía el mayor número de oncológicos pediátricos. Al eliminarlos ellos de la jugada, o como dicen ellos, inhabilitarlos, llevarse el negocio a otros países, a comprarles a los indios, a los argentinos, a los turcos. Esto pues generó un problema gravísimo de desabasto, no solamente en México, sino en Sudamérica. ¿Por qué? Porque PISA le surtía también a países sudamericanos y esto generó un grave problema de abasto en el país. Gracias, Alejandro. Y en ese sentido, ¿cómo monitorearon este abasto y desabasto de los medicamentos? ¿Cómo se ha monitoreado incluso hasta el momento a partir de ustedes o a través de ustedes? Nosotros, desafortunadamente, el tema de la información, como ustedes como medios, es Ujú. bien complicado que te suelten información y la tienes que pedir por transparencia, ya sabes, todos los malabares para poder llegar a la fruta prohibida que casi nadie te quiere mostrar. Y nosotros lo que hacemos es por medio de recetas. Esa era nuestra fuente.
Si llegaba gente con recetas a pedir medicamento, pues evidentemente faltaba algo. Pero había cosas que se iban repitiendo y mucho, 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 mucho. Ya decíamos, no, pues sabes que esta clave pues, no hay. Y así empezábamos a ver un problema durísimo que se enfocaba mucho en tema también de finanzas de la organización, porque si antes no comprábamos medicamento, comprar de vez en cuando, pues hablábamos de montos de, no sé, al año, yo creo que sí, por mucho 80,000 pesos y se me hace mucho. Ujú, El primer año del desabasto nos fuimos a 500,000, estábamos asustados porque decíamos, ¿cómo nos gastamos 500,000 en medicamentos? Pues ujú. cuál fue que a los 2 años de eso nos gastamos 21 millones de pesos en medicamento. O sea, a ese nivel, en una asociación chiquita, que nunca se había metido a temas de medicamentos, estábamos dando cuenta, nos dimos cuenta de un boquete brutal que había en el sector salud, porque nosotros éramos una pequeñísima parte del problema. Imagínate a nivel macro el gran lío en el que estaba metido el país, ¿no? ¿Y cómo lo fuimos midiendo? Pues recetas no surtidas, nosotros pues, buscábamos el cómo sí las surtíamos, ¿no? Nos empiezan a buscar de otros estados, Chihuahua, etcétera, y a partir de ahí pues nos damos cuenta de que el problema, pues en algunos lugares estaba peor que con nosotros. Jalisco tiene una característica que es un estado no adherido, como Chihuahua, como Guanajuato, etcétera. Entonces nos cosemos aparte. La dinámica de la política de cómo nos hacemos de medicamentos en el estado es muy distinta a como lo hacen los demás estados que ya están, que ya como decía el gobernador anterior, ya entregaron su sistema de salud. Y en la realidad, pues es así. La federación tiene total administración de los sectores, del sector salud de Michoacán, de Guerrero, de los vecinos de Nayarit, Colima, etcétera, ¿no? ¿Qué problema hay cuando centralizas algo? Que cuando se lo pides, cuando puede y cuando se acuerda, te atiende. Y estamos hablando de vidas humanas. Por eso el Seguro Popular tiene una gran ventaja, que todo lo podían, el Hospital Civil podía comprar, hacía sus propias licitaciones y daba cuentas del dinero, ya compraba con su dinero y el Seguro Popular le pagaba. Entonces era más ágil. Evidentemente también como en todos lados, pues tiene que haber áreas de oportunidad y había que poner candados, ¿no? Por eso pues, tenemos un personaje en la cárcel, ¿no? Pero a partir de eso, al hacerlo, al centralizarlo en la administración de López Obrador con los demás estados, pues hizo un total despapalle, porque no llegaban las cosas, no tenían ellos dinero ahora sí para poder comprar por su propia cuenta, etcétera, ¿no? Y hoy el gobierno actual está arrastrando esta herencia maldita de un sistema de salud completamente precario, o sea, no tiene estructura, es lo que están construyendo ahorita. Cuando hemos ido a reuniones con el secretario de Salud, David Kershinovich, y con el subsecretario Eduardo Clark, yo lo que he podido ver en lo que nos han mostrado es que están construyendo, y eso es bueno. O sea, no hay una crítica para eso. Creo que el que construye está haciendo algo positivo. Desafortunadamente, ellos están construyendo a contratiempo. Esto es, ya hay una exigencia pública como la nuestra, como la de tantos, que quieren ver sus medicamentos por la urgencia de la salud hoy y ellos pues van, desafortunadamente van a contrarreloj, van con el tiempo retrasado. Que porque la licitación ya salió con un tema de gente que hizo Dagas, de gente de Birmex, que porque X, Y, Z y que las farmacéuticas no cumplen, etcétera, etcétera. Entre toda esa bola de temas, pues no ha llegado el medicamento. Claro, y justo en este sentido que hablas de estas, ya sabemos del desabasto, pero ustedes han identificado otras carencias o qué características tiene ahorita particular este desabasto que genera este interés y esta resistencia que tienen desde la asociación y que finalmente se está transmitiendo a otros estados. Ok, a mí, por ejemplo, el tema de la resistencia, preferiría yo todavía dejarlo guardado para otros, todavía que creo que todavía no estamos en ese momento de pelea, porque hay diálogo, Ujú. pero no hay resultados. Ok. Entonces, creo que esa parte ha sido una situación diferente al gobierno anterior, donde de hecho nos pusieron etiquetas de golpistas y vendidos y los preanistas y todos esos títulos que se inventa el gobierno anterior. Este gobierno, hoy de hecho cuando la presidenta habló sobre el tema, no puso etiquetas como lo hacía el anterior presidente. Simplemente refirió que ya compraron todos los medicamentos y que en los estados no debe de faltar, ¿no? Y ahí sí, nosotros en redes, pues ahí sí despotricamos y le dijimos, lo primero, pues ustedes saben lo que han comprado, no hay manera de debatírselos. Pero lo segundo, en la realidad, sí faltan medicamentos. Entonces, bueno, por ese lado, creo que todavía resistencia, todavía no llegamos a ese nivel. Hay una molestia, vamos a salir a marchar de manera pacífica a exigir un derecho a la salud,
como ciudadanos, creo hoy no estamos en una condición terrible en el sentido de que no vea yo un fondo. Va a llegar la medicina, eso me queda claro, va a llegar. Como lo dijo el secretario y confío en su palabra, va a llegar. Él mismo lo dijo, no puedo poner yo una fecha porque no está en mí. Entiéndase que le estoy pidiendo a alguien también a contratiempo, una farmacéutica, que me venda algo que quizás apenas va a producir. Ojo con eso. Tiene la capacidad de producción, pero no son, como decía el anterior presidente, ni papitas ni refrescos. Es algo muy delicado. Son medicamentos. Esa parte la entendemos bien, pero tenemos que exigir que se cumplan las garantías. Y si no lo hacemos ahorita así, mañana nos lo van a volver a hacer. Entonces creo que hoy es ese salir a la calle a exigir que el gobierno vea que no nos quedamos callados, que no nos quedamos esperando a ver cuándo llega la medicina, sino que vea esa exigencia social sin un tema de como gente que llega y se aparca ahí semanas, meses en una calle, o que van y se amarran a los postes o cierran calles. No, esta marcha es 100% pacífica. Vamos a hacerla tanto un sábado en la tarde, que es la preferencia que les hemos pedido a los otros estados, para tratar de afectar lo menos posible la dinámica productiva de una ciudad. Dos, los que lo hagan en domingo, vía recreativa aquí en Guadalajara, bueno, en la Ciudad de México, pues evidentemente no afectamos absolutamente a nadie. Esa es la intención de esta marcha, ¿no? No afectar a nadie, no dañar ni propiedad privada ni propiedad gubernamental. Y como van niños, cuidar también el léxico, ¿no? Es algo que yo le pido mucho a la gente. Yo también suelo ser mal hablado, pero ese día voy a guardar a mi carretonero que llevo dentro porque hay niños. Tenemos que ser muy respetuosos. Hasta, por ejemplo, contigo yo no puedo, si no tengo esa confianza, ¿porque te tengo que hablar con majaderías o hablar yo con un léxico que no compete ahorita? Porque me mereces un respeto. Entonces, tengo que cuidar yo eso y le pido a la gente que asiste a esta marcha que cuiden también su acento, lo que gritan, cómo lo gritan. Dicen que no importa que me digas perro, sino del perro modo que me lo dices. Entonces, yo creo que se puede exigir, pero exigir de buena forma. Con el secretario, cuando nos hemos sentado a dialogar, es un diálogo serio, es un diálogo fuerte, pero no hay levantamiento de voz, no hay un trato ríspido, de hecho es un trato muy amable, pero hablamos las cosas como son, lo que está pasando. Entonces creo que así es como debemos de manejar este tema, ¿no? Gracias, Alejandro. Y ahorita que nos contabas de las características, pues, particulares de Jalisco, ¿tienes alguna información más detallada o más particular, por ejemplo, de Puerto Vallarta y Guadalajara? Del faltante de medicamentos, Sí. bueno, de oncológicos, sí, de hecho tuvimos reunión con bueno, con el equipo del secretario de salud, él no pudo estar en la reunión el jueves pasado, ayer, de hecho, Ujú. y en Secretaría de Salud nos explicaron, porque vieron que pues ya traíamos el tema de la marcha y nuestra exigencia también a un estado no adherido, porque yo les decía, oye, entonces, ¿dónde está la fortaleza de no habernos adherido, no? Pues si ya no dependemos de la federación, pues deberíamos ser independientes y bueno, no es así. Hay un porcentaje de medicamentos que debe de llegar de la federación y es un porcentaje sobre todo de oncológicos de alta gama o costosos. Esos son los que no han llegado. Todo lo demás le compete al Estado. También hay una exigencia con el gobierno estatal de que tengan sus porcentajes de cumplimiento ya, porque me decían es que para agosto, lo dijo el secretario de Salud en alguna entrevista, para agosto ellos pretenden tener el 85% de abasto de lo que les corresponde. Y yo sí volteé muy serio y le dije, pues vas tarde. No, voy bien. No, no vas bien. En salud no puedes estar en 80, 70. Por lo menos algo decente es hablar del 90 para arriba. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vidas humanas. No podemos permitir que alguien se vaya sin su medicamento a su casa. No podemos permitir que alguien retrase su tratamiento porque es que, bueno, pues, te tocó ser del 15% que no hay medicamento. Y eso pues, es muy relativo, ¿no? ¿Cuántos son del 15%? Puede ser un montón. Entonces se les dijo a ellos que pues no. Nosotros, yo en lo particular, yo no estoy de acuerdo con que en salud se hable de porcentajes que para mi parecer son mediocres. Así, con todo respeto a su trabajo, sé las broncas que tienen, el tema del presupuestal, lo que sea, pero en salud no podemos ser mediocres. Tenemos que ser muy efectivos y si ellos tienen esa responsabilidad, la tienen que asumir desde el secretario de salud y todos los demás. Y que no sea agosto, imagínate, agosto, estamos ya cierres y vísperas de cierre de año, hablar de un 85% no se me hace que sea un número prudente. Creo que y eso es lo que les corresponde a ellos. Ese es su porcentaje de ellos.
pese al tema que falta de la federación. Vallarta desconozco, ahí sí te la debo. Puerto Vallarta no sé. Pero entonces ustedes siguen recibiendo estas recetas, ¿no? Como las que nos comentaban de Sí, monitoreo, sí. sí, de hecho, en oncológicos para niños en Jalisco, Ujú, para lo que es la zona metropolitana, tenemos 8 claves faltantes en niños y en adultos son como 30. Imagínate, 30. Es 30. una locura. O sea, es afectar muchísima gente. Cuando me dicen, ¿a quién se afectó? Pues yo me atrevería a decir a todos. Todos los que vayan al Instituto de Cancerología, a la gran mayoría, por lo menos por un medicamento, les han quedado mal. No hablo de todo el medicamento porque eso sería una mentira. Que del todo el tratamiento que te fallen con uno o dos, pero de los caros, pues ya te dieron en la torre. Porque imagínate un paciente adulto de próstata que te digan tienes que tomar abiraterona, promedio 70, 90,000 pesos mensuales. Mensuales, el frasquito. O Xtandi, que también vale creo que 90 o 100,000 pesos mensuales. Mujeres con cáncer de mama, el trastuzumab, 35 40,000 pesos mensuales por 9 o 10 meses. ¿Quién en la realidad económica de este país puede hacerle frente a semejante barbaridad? Nadie. Aparte hay más medicamentos, pero este es el que todos pues, nos saca dolores de cabeza, ¿no? Entonces, ante esa realidad, sí se le comentó al Estado. Y ellos saben, de hecho, entienden, les dijimos, vamos a marchar, Ujú. porque no queremos marchar en el otro sentido, queremos marchar para bien, para que esto se resuelva, que hay una presión para la federación, pero sí también el mensaje al Estado de que también estamos observando el trabajo local y que tenemos que cumplir también las tareas que le corresponden a la autoridad local. Entonces ya tocaron, digamos, base con las autoridades allá en Jalisco, particularmente en Guadalajara, donde va a ser la marcha. O sea, ya hubo también reunión y se comentó todo lo de la marcha, ¿no? Más bien medicamentos y yo al final los invité a la marcha. Les comenté que a mí me gustaría mucho Ujú. que los médicos, las enfermeras participaran en esta marcha porque también son afectados. Su praxis profesional se ve afectada al no contar con lo necesario para poder trabajar y luego se meten en problemas legales. Eh, Se habló poco realmente de la marcha con ellos, pero ya el gobierno de Guadalajara, por temas ya de municipio, ya me buscaron para temas de la tramitología, para el tema de la patrulla y todo lo que se necesita para cuidar a las personas que vayan a participar en la marcha. Ok, nosotros ya compartimos la información de la marcha a través de nuestras redes. Vimos que uno de los requisitos es la playera blanca, también lo del el muñeco de peluche, ¿no? Sí, es Entonces, la playera blanca para que no nos liguen con ningún partido político. Esto no tiene nada que ver con ninguno. No lo voy a mencionar ahorita, no tiene sentido, pero con ningún partido político y el tema y con ninguna organización civil. De hecho, Nariz Roja lo está convocando, pero vamos a estar ciudadanos ese día. Nos vamos a quitar la playera de Nariz Roja. Somos ciudadanos que necesitamos respuestas de parte de la gente que nos dirige, ¿no? La autoridad. Y dos, el peluche significa como cuando tu novio, algún ser querido te regala a ti un peluche, pues te lo regala porque te quiere. Entonces el plan es que toda la gente marche con este peluche, significando todos esos niños, esos pacientes que hoy no están pasándola bien. Vamos a llegar al punto donde se termina la marcha, hacemos la lectura del pliego petitorio, eh, supongo yo también el canto del himno nacional, y después de ahí buscaremos a los pacientes que estén presentes para que la gente de uno a uno les otorguen estos peluches, tanto niños como adultos, porque creo que también como adultos merecemos ese chiqueo bonito de que te digan, mira, estoy contigo, no estás sola, no estás solo, y aquí está este peluche que representa que hoy vine a marchar por ti y que lo estoy haciendo por ti, porque mucha gente pues es sensible a estos temas, quizás ya lo vivió en carne propia, o lo ve, le duele y dice, yo quiero marchar por toda esta gente que la está pasando mal. ahorita que comentábamos de las autoridades, ¿tú detectas que ya las autoridades locales tengan una postura respecto a este desabasto? Sí, sí, de hecho, tanto el gobierno estatal, por medio de Pablo Lemus, y también el secretario de Salud, han hecho ya su petición de la urgencia de la dotación que les han prometido y no ha llegado. Esa es la realidad. Ellos ya se han manifestado públicamente y comentan que también el seguimiento con el mismo subsecretario para la llegada de esta dotación, pero no llega. Nos explicaba el subsecretario Eduardo Clark, que mucho tiene que ver con estos tiempos, como se apretó la licitación, lanzaron los contratos, pero pues también el que se contrata pues tiene 2 a 3 semanas para entregar y esos contratos se acaban de cerrar el mes pasado. Entonces
Entonces todavía ahorita estamos cerrando, están esperando el comienzo de la primera llegada de medicamentos. Según sus gráficas, pues sí están en el 90 y tantos % de compra, pero no de dotación. Entonces ahí es donde yo le explicaba al secretario, le digo, yo entiendo, ya me dices que ya lo compraste, pero no está en las gavetas. Entonces yo necesito que nos entiendas esta parte. Para que la gente esté tranquila, es porque ya está en los hospitales, no en una bodega, no en un documento de compra, en una promesa de compra-venta, no, en los hospitales, porque ahí es donde tiene que estar, punto, no más. Y creo que pues, lo entendió bien, al grado que cuando salimos de la reunión del miércoles, creo que estuve por allá, pues le dijimos, vamos a marchar. Él dice, pues es que no le veo el sentido. Pues sí lo tiene para la gente, para aquella gente que va a un hospital y sale con la receta en la mano porque no se la surtieron. Para toda esa gente, que es un montón, tiene mucho sentido esta marcha. Claro, y justo para ir cerrando, ustedes han hecho esta labor importante de visibilización, ¿no? Desde cómo se conjunta la gente, cómo ustedes están pendientes de los comunicados. Y en ese sentido, ustedes tienen como algo más pensado después de que pase esta crisis, ¿no? De medicamentos. Y de hecho, el tema de la atención oncológica volvemos al tema de la integralidad. No solamente son medicamentos, son Ujú. estudios médicos, son trasplante de médula, son equipamientos, por ejemplo, el acelerador lineal, que en Jalisco solo tenemos uno, para toda la población que viene, no solo de Jalisco, sino de otros estados, es insuficiente. Ellos lo saben y a nivel nacional tenemos un déficit de estos equipos. Entonces se decidió mantener estas mesas de diálogo y más allá de diálogo de trabajo para poder estar dando seguimiento a todas estas demás peticiones que se le hicieron al secretario, porque urge trabajar en equipo. Él lo entiende y lo valida así. Urge trabajar en equipo. Ya no podemos estar polarizados. Ya lo que pasó el sexenio pasado, pues desafortunadamente fue terrible. Ojalá que pague el que tenga que pagar. Si dicen que el de la agüita de que la quimioterapia de Veracruz, pues el señor está en la cárcel, pues yo creo que también los que se fueron deberían estar ahí. Pero bueno, ese es otro tema. Pero hoy la nueva administración pues tiene la intención de trabajar. Obviamente la gente está molesta, renuente, no confía, no cree. Y nosotros pues, nos tocó ser ese intermediario en buscar ese equilibrio para que sí sucedan las cosas, aunque también salgamos raspados, porque el hecho de sentarte a dialogar con ellos, ya eres parte de los malos, ¿no? Es como cuando gobierna X partido en tu estado y vas a pedir apoyo ahí, ya te ligan con ese partido, ¿no? Y pues tú dices, oye, pues ¿a quién le pido? Pues es el que está gobernando, ni modo que le pida al que perdió. Pues no, tienes que ir con el que está en turno, ¿no? Y cuando está este gobierno, pues para la única manera que vamos a encontrar para solucionar los problemas es sentándonos con ellos. Quizás no coincidimos en muchos temas, pero en otros sí. Y donde sí coincidimos es donde tenemos que fortalecer el trabajo por el bien de todos, porque aquí no es tema de política, no es un tema de a ver quién gana, de vamos a marchar porque vamos a marchar. No, tampoco es una necedad de nosotros. Sabemos que es una necesidad, porque si no, creo que nos van a volver a repetir la misma receta. Entonces es una manera de decir a la autoridad, pongamos rayita porque la gente ya está cansada. Y lo van a entender y esto, espero de una manera propositiva, va a continuar avanzando. Claro que sí, nosotros aquí en Dirmedal, pues somos un portal enfocado al tema de salud para audiencia general, pero también tenemos entrevistas con muchos especialistas y ahorita nos comentabas pues de ese trabajo integral. Entonces me gustaría que nos despidiéramos pues justo pensando en un mensaje, ¿no? Para todos como ciudadanos, ¿no? Seamos especialistas, seamos no especialistas, desde ese lado de nariz roja que consideren importante, pues respecto a este tema, ¿no? No solamente, como tú decías, es un tema político, sino más allá, ¿no? Un mensaje que nosotros como ciudadanos nos debamos de llevar hoy para integrarnos a estas acciones en favor de, pues, del abasto, de que este sistema de salud se fortalezca. Pues bueno, a toda la gente hoy que nos está viendo, escuchando, que entiendan que un problema como el cáncer no se puede atender polarizando a la sociedad. Si bien la anterior administración fue uno de sus mecanismos, nos separaron, nos violentaron, nos pelearon y generaron esta división que al final lo único que generó es cero resultados. Creo hoy a toda la gente que nos acompañe en la marcha, el objetivo es construir,
El objetivo es fortalecer un vínculo de comunicación con la autoridad para que se hagan responsables de lo que les corresponde, y nosotros como sociedad también volver a recuperar eso que nos distingue a los mexicanos, que es la solidaridad y la empatía. La hemos estado perdiendo en los últimos años y creo que esto es muy importante recuperarlo. Hay que ser solidarios, hay que ser empáticos. El famoso dicho de disfrute lo votado a mí me repatea, porque creo que no es por ahí. Hay gente que no tiene la culpa de lo que está pasando, niños o adultos, indistintamente a por quien hayan votado. Eso a mí no me quita el sueño. Creo que nuestra responsabilidad es hacer que sucedan las cosas, pedirle y exigirle al que está en turno que haga su trabajo. Eso sí nos corresponde como ciudadanos, de una manera correcta, civilizada, y poder sacar este país juntos adelante, porque el peor cáncer que puede tener este país es la apatía. Muchas gracias, Alejandro. Pues gracias a todos los que nos ven a través de Dirmedal, del grupo GCT Medios. Estuvimos hoy con Alejandro Barbosa hablando de el desabasto de medicamentos, las acciones que vienen y también de la próxima marcha. Y los invitamos a que sigan viendo nuestros contenidos aquí en dirmedal.com y en nuestros demás portales hermanos. Gracias, Alejandro. Gracias a ti, un gusto, y quedo a tus órdenes para cualquier otra necesidad que se tenga de comunicación. Muchas gracias. Hasta luego.